Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Damos la gloria al Señor, damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que venimos a alabar, al que tenemos toda la completa seguridad de que es un Dios vivo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, que cuida de cada uno de nosotros. Este es el Dios al que alabamos esta mañana, hermanos. El título de esta predicación: deja ya de llorar. Vamos a ubicarnos en Lucas, en el capítulo 7, versos del 11 al 17. Y voy a leer para ustedes la palabra del Señor, hermanos. Lucas 7, del verso 11 al 17. Dice: aconteció después de que él iba a la ciudad, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor bendiga su palabra hermosa, hermanos. Deja ya de llorar. ¿Qué pensaríamos si una persona muy querida de nosotros acaba de morir y de pronto llega un hombre al cual no conozco, o quizás he oído hablar de él y nos dice: bueno, ya deje de llorar, ya no llores? Yo creo que pensaríamos: bueno, pero ¿por qué me dice eso, verdad? O sea, ¿en qué se basa para decirme que yo estoy en un dolor, yo estoy pasando una dificultad por la muerte de la persona que amaba? ¿Cómo que me dice que ya no llore? Pues vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña esta mañana, mis hermanos. Porque una cosa es que como hijos tengamos que enterrar a nuestros padres, pero otra cosa muy distinta es cuando una madre tiene que enterrar a un hijo. Y más si es el único, el menor, el que le quedaba, como el caso que nos lleva esta mañana. Y esto que nos comprueba, hermanos, que si bien el amor de una madre por su hijo, que todavía es único, cuánto más, ¿verdad?, será si este hijo muere. Pensemos en la lectura, hermanos. Hay una caravana, y vamos a hablar de dos caravanas esta mañana. Una caravana de alegría a vida y una caravana a muerte, que se encuentran. En una, dice la palabra del Señor, que mucha gente iba con Jesús, porque él iba a la ciudad que se llama Naín. En el contexto de esta porción, hermanos, el Señor acababa de realizar uno de los milagros más sonados, más comentados en toda la Escritura, que era la sanidad del siervo del centurión. Este hombre, para nada más ponerlos en contexto, llega donde Jesús y le dice: mi siervo ha muerto, está. Entonces el Señor le dice: bueno, yo quiero que tú vayas y lo levantes, ¿verdad?, y lo sanes y lo revivas. Pero la palabra del Señor nos dice que este hombre le rogó que viniese a sanar a su siervo, pero el siervo murió. Cuando vinieron, dice, el Señor fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de casa, el centurión envió a los amigos diciéndolo, en el número 6, ahí el contexto de esta porción que acabamos de leer, le dicen al Señor: bueno, no te molestes, pues no soy digno que entre bajo mi techo,
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este va y al otro viene y hacen lo que yo digan. Y al oír, dice Jesús, se maravilló de él. Oigan, hermanos, Jesús se maravilló de este hombre. Esto es algo grandioso. Y volviéndose a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Perdón la palabra, no había muerto, está enfermo. Entonces, hubo una gran alegría. Inmediatamente después de esto, el Señor se dirige a Naín. ¿Recuerdan la escuela dominical, hermanos? No tenía tiempo el Señor para perderlo esperando a alguien. No, dice que después de que ahí en el verso 7.1, que terminó todas las cosas en Capernaum, siguió, ¿verdad? Y iba directo a la ciudad de Naín, porque tenía que anunciar el reino de los cielos, que era el mensaje específico de Jesús. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros por medio de él. Entonces, había gente que iba con él. Mucha gente se estuvieron viendo esto, ¿verdad? Y estaban contentos, estaban alegres, iban con el Señor, celebraban porque había habido un milagro. Y es que había mucha gente, hermanos, como vimos también, ¿verdad? Que ellos necesitaban ver para poder creer. Ellos necesitaban ver el milagro para poder creer en Jesús. Pero la palabra es hermosa y nos llama a nosotros bienaventurados los que sin ver, dice, hemos creído. Amén, hermanos. Sin verlo, hemos creído en Él y creemos en su palabra y creemos en sus promesas. Bueno, iba esta caravana del Señor porque dice, ¿verdad? La gente no lo dejaba. Dice, mucha gente iba, una multitud. Aconteció en el 7:11 que él iba a la ciudad que se llama Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, ¿verdad? La gente siempre buscaba al maestro. Iban alabando, posiblemente unos iban gritando por el milagro que había pasado, iban contentos, iban en una alegría y en esto iban cuando se toparon con otra caravana muy distinta. Dice que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Eran dos caravanas, ¿verdad? Cuando se lleva el muerto, ¿verdad? Y todos los dolientes y amigos van atrás. Era una gran caravana también. Y se topan, una con gozo y júbilo. En la otra hay un féretro con un muerto, hay dolor, hay lágrimas, hay sufrimiento. Y Lucas nos habla, por la referencia que hace, hermanos, que era hijo único. Pero hay una característica aquí especial. Dice que, además de todo, esta mujer era viuda. Entonces, eso incrementaba el dolor, porque este hijo era el sostén de la viuda. Y ahora lo perdió el esposo, ahora pierde al hijo. Había mucho dolor, no solo por la muerte física de su hijo, sino también por la incertidumbre que se le venía encima a esta mujer al hallarse sola, al hallarse sin nadie, y las lágrimas y todo esto, y toda la gente que venía también posiblemente lloraban junto con ella. En esto iban, dice, cuando las caravanas se encuentran. Y Jesús se acerca a la mujer y pasó algo aquí maravilloso. Tuvo compasión. Yo me imagino que la palabra no lo dice, pero los gritos de esta mujer, el dolor de esta mujer desgarraba no solamente a ella misma, sino también a todos los que estaban alrededor.
Había un grito de angustia en su corazón y el Señor, que conoce los corazones, Él sabía el dolor tan grande que había en esta mujer. Y tuvo compasión de ella. Y para la caravana de gozo y de júbilo por el milagro que había pasado, ¿verdad? Y la gente que alababa al Señor y los que también andaban buscando comida y todo lo demás. Y le dice: no llores. Posiblemente esta mujer, hermanos, pasaron muchas cosas por su mente cuando este hombre le dijo esto: no llores. El que se estaba acercando y le decía esas palabras era el que dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también el Señor dice: yo soy la vida. Este que estaba diciéndole a esa mujer: no llores, era el camino, era la verdad, es la vida, y seguirá siéndolo para todos aquellos que necesiten conocer al Señor. Él es el camino, Él es el único camino, es la única verdad, y Él es la vida, hermanos, la vida eterna. Y le dice: no llores. Cuando Jesús decía estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, no solo estaba hablando de la vida eterna, sino de vivirla también en plenitud. Estaba hablando de todas las cosas que vienen con la vida, la alegría, la esperanza, los sueños, las risas, todo, hermanos. Así también, igualmente como cuando un bebé nace en la familia, hay gozo, ¿verdad?, en medio de la familia. Y como Jesús era la fuente de todas estas cosas, esta caravana iba celebrando a Jesús y lo que había hecho. Había mucha alegría. En la otra había una caravana de muerte, de dolor. Y el Señor dice que llega y le dice: no llores. Y en el verso 14, y acercándose, y hace algo que iba en contra de todas las estipulaciones de la ley. Que lo vimos en la escuela dominical. Dice, el Señor dice, acercándose, tocó el féretro. Esto era totalmente inadmisible para los fariseos o para todos aquellos que se encontraban bajo la ley en ese momento. El Señor estaba enviando un mensaje a partir de ahí, de que ahora, hermanos, no había nada que contaminara. Ahora Él era la vida, ahora Él era el que iba a sanar a este joven, lo iba a resucitar, hermanos. Y por eso toca el féretro. Imagino que al momento ahí la murmuración, ¿verdad?, sabiendo que Él era judío, la murmuración que hubo: mira lo que el Señor está haciendo, mira, está tocando un beso, eso es prohibido. La ley dice, más de alguno, ¿verdad?, de los fariseos, ahí narró todo lo que dice Levítico y tacó todas las escrituras, ¿verdad?, para condenar al maestro. Pero Él estaba enviando un mensaje de que Él venía a cumplir la ley y a establecer el pacto de la gracia, hermanos, para cada uno de nosotros. Por eso dice, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. La caravana de la vida y la caravana de la muerte se estaban encontrando en ese momento en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos años cabalgamos nosotros en esa caravana de muerte que nos llevaba irreversiblemente a una separación de Dios, a una condenación en el infierno? Íbamos en esa caravana de muerte. Pero en el camino nos encontramos la caravana de vida, que es representada por Cristo, y Cristo puede cambiar lo que está muerto y lo puede llevar a vida, hermanos. Amén.
Claro que sí. Vosotros que estabais muertos, dice la palabra, en vuestros delitos y pecados, ahora tenéis vida en Cristo Jesús, porque Él es la vida. Y aquí en este momento se estaban encontrando físicamente. Ya deja de llorar, le dice la mamá. Posiblemente la mamá no dice la palabra, pero tal vez dejó de llorar o siguió llorando, ¿verdad? Pero el Señor iba a continuar, toca el féretro. Los que llevan se detienen y le dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Entonces, dice la palabra, se incorporó. Ya imaginemos el murmullo, ¿verdad? De estupor, de miedo que hubo en ese momento, hermanos, porque el hombre estaba muerto. Esto no se acerca ni siquiera a la payasada, a los shows de hoy en día, de los falsos profetas y los falsos pastores y los falsos apóstoles que dicen levantar a los muertos. Solo Jesús, hermanos. Solo Jesús pudo levantar a los muertos, a los que Él quiso levantar, a los que Él quiso revivir, a los que Él quiso que volvieran a la vida. Todo lo que se hace en estos lugares es falso. Esto es en contra de la palabra de Dios, hermanos. Mentirosos, falsos, lobos rapaces que engañan con artimañas, con artilegios, con fábulas. Engañan y vituperan la palabra de Dios. Pero aquí está el Rey de la vida, el autor de la vida, y le dice, joven, a ti te digo, levántese. Entonces se incorporó el que había muerto. Hizo algo, hermanos. No solamente, ¿verdad? Vean que el Señor es grande. Amén, hermanos. Nuestro Señor es maravilloso. Él no hace las cosas a medias. Este que no empezó a estirarse, ¿verdad? Por el tiempo que estuvo ahí, ¿verdad? Acostado. No sabemos cuánto tiempo tenía ahí. Y a estirarse. Y a ver, dice, no. Dice la palabra de Dios que de inmediato comenzó a hablar. Amén, hermanos. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Gloria sea al que puede sanar no solamente nuestra vida espiritual, al que puede sanar, al Dios de los milagros, al Dios de las sanidades, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Indiferentemente de lo que nosotros pensemos o creemos, hermanos. A ti te digo, levántate. El joven se incorpora, dice. El que había muerto se incorporó ahí, en verdad, y entonces dice, y empezó a hablar. Y entonces el maestro dice, hermanos, que lo dio a su madre. ¡En qué hermoso!, ¿verdad? ¡Qué lindo! La mujer que en ese momento venía llorando, sufriendo con un dolor desgarrador en su corazón por la pérdida del último hijo y quedar sola, ahora dice que el maestro, después de revivirlo, lo dio a su madre. Y todos, dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, y es que aún, hermano, ¿verdad? Aún viendo, no creían. ¿Quién dice la gente que soy yo?, dijo Jesús en una ocasión. Pedro, ¿verdad? El que siempre Pedro, ¿verdad? Primero. Como en la clase, ¿verdad? Cuando preguntaban, hay alguien que siempre contestaba, no dejaba a los demás. Pedro, bueno, Pedro era discípulo amado por Jesús también. Señor, bueno, ¿quién dice la gente? Unos dicen que un profeta, otros dicen que sí, que eres el Mesías, ¿verdad? Otros dicen que eres un hombre de mucho poder, ¿verdad? Otros dicen que eres un sanador, y muchas. Y Pedro dice,
Señor, tú eres. Ahí dijo el Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El autor de los milagros, nuestro sanador, hermanos. No olvidemos esto. El Señor no ha cambiado, hermanos. Su poder no ha cambiado. Es el mismo Dios poderoso. Es el mismo Dios sanador. Hace falta doblar rodilla para que Dios mueva su mano. Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, definitivamente el Hijo de Dios ha venido entre nosotros. No dice, aquí dice, un gran profeta. ¿Verdad? ¿Era Jesús un profeta? Sí. Pero era más que un profeta, hermanos. Era el Hijo de Dios. Amén, hermanos. No solamente era el que venía a anunciar algo, sino era el enviado de Dios mismo al mundo para salvación del mundo. Y dicen ellos, vean, viendo, ¿verdad? Viendo una resurrección. Y sabiendo quién era Jesús, porque sabían, dicen, un gran profeta. No reconocieron al Señor. No lo reconocieron. Un gran profeta nada más. O sea, alguien más poderoso ahí se levantó y está entre nosotros. Hasta que alguien por ahí dijo, y Dios ha visitado a su pueblo. Por algo, Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 15 y el verso 55 dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús, el autor de la vida, en ese momento, él estaba siendo el Hijo de Dios representado en la carne, hermanos, pero también en la cruz misma, el Señor iba a vencer sobre la muerte y iba a salir victorioso de todo esto cuando fue levantado al tercer día del sepulcro por su Padre para estar a su diestra. ¿Decimos amén? Este hombre, que ellos llamaban un profeta, el Hijo de Dios, que venía en esa procesión, en esa caravana de alegría, se encontró con esta caravana de tristeza. Esa era nuestra vida, tristeza, dolor, incertidumbre, muerte. Pero nos encontramos con el autor de la vida. Y aunque no lo escuchamos, posiblemente el Señor nos dice, ya no llores más. Ya no llores más. Ahora me vas a conocer. Ahora vas a saber quién soy yo. Ahora yo voy a ser el salvador de tu vida. Ahora yo voy a ser tu sostén. Ahora yo voy a ser el que esté contigo. Ahora yo voy a ser el que voy a interceder todos los días desde la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Decimos amén. ¿En cuál caravana estamos? Tú que me escuchas. ¿En cuál caravana estamos? ¿Estamos en la caravana de la muerte? ¿A una muerte sin Cristo? ¿O estamos en la caravana de la vida? Si estamos en la caravana de la vida, decimos, aleluya. Amén. La gloria sea para el Señor. Dios bendiga su hermosa palabra esta mañana, hermano, hermana. Ya no llores. El autor de la vida acaba de llegar a cada uno de nosotros. Amén. Ya no llores. Y Él enjugará, dice la palabra, toda lágrima de nuestros ojos. Cuando estemos con Él, dice, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni necesidad del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, porque la luz de Cristo nos alumbrará. Amén, hermanos. Porque nosotros que estábamos muertos,
que íbamos en ese féretro, hermanos, el Señor nos dijo, levántese en el nombre de Jesús. Y nosotros escuchamos la voz de Dios y venimos de muerte a vida. Amén. Vamos a orar esta mañana, hermanos, para que la palabra del Señor pueda impactar no solamente la vida de nosotros, sino a todos aquellos que escuchen esta predicación en el Facebook, hermanos. Que la palabra del Señor pueda llegar a cada uno de ellos. Gloria sea su nombre, hermanos. Gloria sea a Dios. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, damos las gracias, oh Señor, esta mañana. Porque sí, Señor, nosotros estábamos muertos, pero hemos venido a vida, y vida en abundancia, Señor. Porque la incertidumbre fue quitada, porque el miedo fue quitado, Señor, por medio de tu sacrificio en la cruz. Porque estábamos perdidos, mas hemos sido encontrados, Señor, como el joven que malgastó su herencia. Estaba perdido, pero su padre tenía esperanza que volviera y le encontró. Así nos encontraste tú a nosotros, oh Señor, para quitarnos, Señor, de esa caravana de muerte y pasarnos a la caravana de vida de Cristo Jesús, del Salvador del mundo, del único camino, la única verdad y la única vida. Ese es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Dios. Gracias porque es de sumo gozo para nosotros saber de dónde nos sacaste, Señor, de dónde nos rescataste, del lodo cenagoso, del fango, de la pudredumbre, de la inmundicia. De ahí nos sacaste, Señor, lavaste nuestros vestidos, nos diste una vestidura nueva, hiciste hombres y mujeres nuevas, ahora con vida, porque resucitamos, Señor, pasamos de muerte a vida por medio de ti, Señor, de tu sacrificio. Gracias por esta palabra, Señor, que se ha abierto hoy. Llévame, hermanos, con paz a sus casas, Señor. Que la bendición de ellos de haber estado acá en este lugar también caiga, Señor, y llene a toda la demás familia, Dios. Y a ti, Señor, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu casa esta mañana. En el nombre de Jesús, damos las gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuamos entonces el domingo, si el Señor no viene antes. Vamos a estudiar acerca de la benignidad en la escuela dominical. Amén.